Bueno, muy bien. Está Carlito Munizaga, un amigo de la casa. Sí, por supuesto. Vamos a escuchar un poquito de perfil de Carlitos. Bueno, Carlos Munizaga es diputado provincial, mandato 2015-2019, es abogado, profesor de Derecho Administrativo en la carrera de Derecho de la Universidad Católica de Cuyo, es presidente del partido Convicción Federal y es padre de Constantino y Camila. Bueno, muy bien, Carlito, buen día. Carlito, buen día. Bienvenido. Siempre es un placer venir aquí al programa, disfrutar con ustedes un buen momento. Yo digo Carlito porque se impuesto el nombre de Carlito, ¿no? Es una cuestión... ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo muy va bien, todo? muy bien. La verdad que en un año que ha sido muy complejo, muy movido en todo sentido, digamos, con grandes definiciones políticas. De hecho, mañana tenemos un hecho importantísimo. Creo que esperemos que nuestro país deje de transitar por estos círculos a veces cíclicos que no son virtuosos justamente, y que empecemos. Yo veía con mucha satisfacción cómo ha transcurrido esta última semana, arrancando desde el sábado, digamos, que políticos llenen avenidas, que políticos llenen canchas, no es algo común en el mundo hoy, y yo lo veo con satisfacción, porque significa que todavía hay esperanza en que se puede encontrar desde la política, que es la que puede construir y conducir procesos de desarrollo, de equidad, de libertad. El argentino todavía lo está viendo y está depositando esperanzas allí, más allá de en donde uno encuentra preferencias y encuentra que ese camino va a transitar de mejor manera, pero todavía hay esperanza, y creo que en eso tenemos que, quienes ejercemos la política, apoyarnos y ser muy responsables. Digo, a ver, el mundo también está dando cabal noción de que la paciencia se agota. Y si hoy tenemos esa buena salud en ese sentido, que desde lo institucional y desde lo político el argentino ve que puede encontrar salida, lo tenemos que aprovechar, porque no hay que forzar ni agotar la paciencia de los pueblos. Creo que esperemos en ese sentido, como decía al principio, que empecemos a transitar un camino que haya servido también todo estos esfuerzos, estos a veces avatares, desaciertos que ha tenido la política argentina en general. Empecemos a transformarlos en un proceso que ha servido el aprendizaje, que se genera desarrollo. Yo soy optimista en eso, tengo esperanza, creo que se aprende, que la política ha aprendido y que vamos a empezar a transitar un camino de alguna manera, más allá que va a estar difícil y dificultoso el principio, un camino virtuoso para la Argentina. Carlitos, vos que sos docente, por ahí tenés otra visión, nos puedes dar tu aporte en este sentido. ¿Qué está pasando en Latinoamérica? Bueno, vemos el fenómeno de Venezuela, Bolivia, complicado también con sus elecciones, lo que está pasando en Chile. Ayer una marcha multitudinaria, 1 millón de personas pidiéndole... Sí, Piñera también Piñera. llena Venezuela. Sí, pero no a favor de él, pero precisamente. No lo convoca un político. Sí. En Chile no hay cara, digamos, de este de fenómeno demanda. No he visto yo. Nadie la representa, claro. que eso también es un fenómeno que... ¿Está pasando algo en Latinoamérica? Y sí, Piñera le declaró la guerra al pueblo. Dijo, estamos en guerra. Sí, y ayer se llenó de alienígenas. Sí, eso había dicho la esposa de Piñera. La verdad que un gran error, desaciertos, pero... A ver, el problema de Latinoamérica, todos lo sabemos, lo vivimos también, lo tiene la Argentina en una manera más equilibrada, pero se va acentuando, que es la desigualdad. Totalmente. Chile, por ejemplo, distinto a lo que ha pasado en la Argentina, sí ha resuelto, va resolviendo un problema que era la pobreza. Sí. Si uno corta desde el 90 que empezó la democracia en Chile y la compara con la Argentina, desde el 90 en adelante, 30 años... Chile pasó de 40% de pobreza a 10% hoy. Argentina tenía un proceso inverso, pero claramente ese punto positivo que sale ciudadanos y personas de situación de necesidad extrema no implica que no haya un reclamo de igualdad, de mayor equidad, de poder obtener un sistema que te garantice más oportunidades para poder crecer. No que un sistema que te saca de la pobreza, pero te mantiene
en esa situación de esfuerzo constante, y que unos pocos, digamos, son los que se benefician de las riquezas y de la producción y la fuerza del trabajo de la mayoría de los ciudadanos del país. Y eso es una constante, creo, en toda Latinoamérica, salvo excepciones, ¿no? Argentina ha sido una excepción, ha tenido una sociedad más igualitaria. Somos, no obstante, un país desigual. Vuelvo a decir, hay un punto satisfactorio, se apuesta en la política, pero no hay mucha más tela para cortar. Hay que empezar a construir condiciones de que haya mayor igualdad, pero en la mayoría de los países de Latinoamérica eso se ve, salvo Costa Rica, que también tiene una sociedad más igualitaria, muy fortalecido, digamos, un pilar muy importante que es la educación, como ocurre en nuestro país. Cuando uno habla con un chileno, sea de la clase social que sea o de la situación en la que se encuentre, lo que ven virtuoso Argentina es el sistema educativo. Y la salud. Claro, el sistema educativo y de salud, Sí. que más allá de las dificultades son sistemas universales, de buena calidad, y que de alguna manera generan oportunidades. Digamos, el sistema superior, de educación superior argentino también es muy valioso, con la universidad pública gratuita, una conquista de allá de las primeras décadas del siglo XX, fines de la segunda década, con Irigoyen, que se logra, digamos, motorizar y confirmar esa conquista, y otras conquistas sociales que permitieron a la Argentina construir una sociedad más igualitaria a través del peronismo, sobre todo. No obstante, creo que bueno, ese es el reclamo cabal que hoy hay en la sociedad. Después hay otros países en donde tienen otras dificultades. Venezuela creo que es otra cosa. Sí. Hay otra distribución de poder. El poder militar es muy fuerte. Es otro punto para tener en cuenta de la Latinoamérica de hoy. ¿En dónde se están respaldando los gobiernos que se encuentran con esta demanda social y en los militares, en el ejército? Sí, señor. Lo hace Ecuador, Venezuela se sostiene Maduro por el ejército, Piñera se respalda en el ejército. Digo, el ejército como una institución garante de gobernabilidad. Y cosa que eso no estaba pasando en los años anteriores en Latinoamérica, y hoy aparece. Bueno, hay un montón de cuestiones, Sí, pero en sobre Bolivia, todo... Sobre en Bolivia todo, el problema es la duda en la transparencia del proceso electoral. sí, todos sabemos que los resultados provisorios nunca son 100%, en el 95%. Yo creo que sí había transparencia. Después hay aprovechamiento también de situación, pero que un provisorio se corte al 95% de escrutado es normal. Y si en el Ayer llegaron al 98 bueno, y pico. pero es provisorio, digo, y ahora están con el definitivo y más o menos los números se están manteniendo, y es probable que Evo Morales sea reelecto, justo, pero que sea reelecto, y era más o menos lo que había marcado el provisorio. Por supuesto que hay aprovechamiento y es una elección pareja, y claramente está demostrando que la sociedad boliviana también está dividida políticamente, y por supuesto los adherentes a una posición contraria a Evo Morales lo van a aprovechar y incentivar. Hay un hilo conductor, yo no sé si es casualidad o qué, pero en todos los países latinoamericanos donde gobierna la derecha existe este tipo de problemas. Y el último que accedió, que es Bolsonaro, ya está teniendo serios inconvenientes también en Brasil, por esta ya falta de paciencia que tiene la gente, que no se banca más estas situaciones de tanta diferencia, 1-2% de la población que maneja el 40-50% del PBI, y el resto subsumido en el último. Creo que ahí es clave, es muy real el análisis que hace Jorge, es clave las conducciones políticas, los liderazgos políticos, para que puedan articular esas tensiones, esos intereses en pos de un proyecto de desarrollo común. Porque si van a llegar liderazgos políticos para gobernar para un determinado sector, para una determinada élite, o en contra de ese sector o en contra de esa élite, claramente se ve que el proceso no tiene un camino de éxito de largo plazo. Ha fallado, digamos. Entonces, tiene los liderazgos políticos, y en eso yo le veo una virtud a Alberto Fernández.
en eso le veo una virtud, porque tiene esa capacidad de articulación, tiene esa habilidad en su trayectoria es lo que ha hecho siempre. Política, siempre lo ha hecho y creo que puede articular. La Argentina también va a empezar a transitar un proceso de desarrollo, de inclusión, de crecimiento, de equidad, si se pueden articular en salir intereses. de la grieta. No es el campo o la industria. Es articular un proceso común, es cómo unir sectores, cómo favoreces a quien produce y genera riqueza para que también la siga generando y cómo también creas condiciones para quienes nacen con carencia de oportunidades, con necesidades, puedan ir accediendo a mejores niveles de vida. Entonces, ahí es importantísimo los liderazgos políticos y creo que Latinoamérica también tiene que empezar un proceso de aprendizaje. Lula, si tuviera una oportunidad de gobernar, estoy seguro que tomaría un rol de componedor porque se aprende. No creo que vengan procesos nuevamente en Latinoamérica de venganza, de resistencia. Cristina en eso ha sido un ejemplo. La decisión de Alberto también es una, muestra cabal de reflexión, de que el país tiene que encontrar un horizonte común, y ahora viene el rol de los políticos, sobre todo de un presidente que sea electo, de articular y de unir sectores para transitar procesos. El problema de Argentina claramente no es fiscal. El problema de Argentina viene dado y ya desde hace muchas décadas, es que requiere más dólares de los que produce, y ahí se vienen las crisis. Cuando eso se produce, ese embotellamiento, esa restricción de dólares, las crisis se presentan. Entonces, ¿por qué? Porque nuestra matriz industrial de producción, entre una de sus cuestiones y características, es que 70% de lo que necesita para moverse y activarse es insumos importados, demanda dólares nuestro sistema productivo. Y además, bueno, está lo que se atesora, lo que se fuga, lo que se va en turismo, toda esa bola de dólares no las producimos, entonces tenemos que crear un sistema, y el campo no es suficiente para generar esos dólares. Entonces hay que articular un proyecto que potencie y que vea cuáles son los puntos favorables de nuestro país, las fortalezas, para generar más dólares, para darle valor a la producción primaria, que eso tenga valor y sea competitivo en el mundo, en los puntos que somos viables, y en el resto vamos viendo cómo los vamos también no abandonando, porque ahí aparece cuando diseñas un proyecto de país como el que vino Macri a gobernar, en donde gobierna para la mitad de los argentinos, y el resto, bueno, si sos una empresa textil que no sos competitiva y te abandono, y eso tampoco tiene cabida, digamos, a largo plazo. Hay que ver cómo construimos un proyecto en donde entren todos los argentinos. Sin dejar gente fuera. Claro, porque las actividades económicas en las que somos de alguna manera competitivos y productivos, no entran todos los argentinos allí. Claro. El sector agroexportador aparece ahora como un potencial y creo que es una fortaleza. Yo siempre, como soy optimista, valoro las políticas de Estado que puede construir Argentina y lo que hemos hecho bien. El sector del software y tecnológico, eso no apareció en el 2016. Digamos, Mercado Libre, las empresas que son hoy top y reconocidas mundialmente, Mercado Libre cotiza más que Twitter en el mercado internacional. Entonces, si hemos construido una actividad económica en la que somos de alguna manera top en Latinoamérica y bien posicionados en el mundo, que nos genera dólares, es fruto de que ha habido una política de Estado que empezó antes, que trascendió a Macri, que la Argentina vio que generó un sistema de sinergias entre universidad, entre el Estado que la apoyaba, porque una actividad muy apoyada también, está muy promocionada. Pero que se ha logrado instalar donde tenemos una fortaleza, las apoyemos, pero no entran todos los argentinos ahí, no todos van a poder vivir del software, ni del agro, ni del petróleo, ni de la minería, que son digamos, los puntos estratégicos que podemos desarrollar, claro, ni de las energías renovables, no entran. Hay que ver el resto de las actividades y nuestro esquema productivo, cómo está dado, que es industrial también, cómo lo vamos conduciendo
para que el resto de los argentinos pueda vivir de eso. El mercado interno es muy importante en nuestro sistema económico. Representa las pymes y el mercado interno representan el 70% del PMI, del Producto Bruto Interno, del PBI. Entonces, creo que, y ahí veo valor en Alberto, y veo un valor el proyecto que se está armando, y veo aprendizaje en la clase dirigencial. Entonces, está muy difícil, está muy complicado, tenemos que tener también suerte, que el mundo también nos favorezca y se nos acomode. Hay tensiones, hay demandas que articular, pero eso es el rol de la política, articular esas tensiones y esas demandas y encontrar un proyecto común. Esperemos que lo logremos. Has hablado de Alberto, su proyecto y su visión. Y si el que ganara es Macri, ¿este tipo de cosas se podrán hacer? A mí, yo me encontré defraudado por Macri. Me parece que faltó un buen diagnóstico cuando asumió la responsabilidad de conducir el país. Tenía un diagnóstico, pensaba que el país se movía a partir de estas visiones, es decir, bueno, en lo que somos competitivos lo potenciamos, el resto lo vamos dejando que se reconvierta, decía Cabrera, el ministro de Producción, el resto que se reconvierta, lo que no es competitivo, lo que se tendrá que reconvertir, el modelo chileno, se hablaba mucho del modelo chileno, digamos, pero el modelo chileno, su estructura productiva no es la misma que Argentina, Chile no tiene industria, Chile tiene actividades primarias, sobre todo en las que es potente, sostiene su exportación y su ingreso de dólares en eso, y el resto va manteniendo un equilibrio, ingresa. No produce autos, Chile, Argentina produce autos, tiene una matriz industrial mucho más desarrollada, por algo somos G20, digamos. Claro. En el G20 están los países que tienen potencia industrial, Argentina produce reactores nucleares, tiene empresas con una potencia como el INVAP, que también esas son políticas de Estado, se han mantenido a lo largo de muchos de gobierno. Entonces quiere decir que los argentinos, cuando nos proponemos un proyecto, lo hacemos bien, produce satélites, digo, Argentina tiene una matriz industrial diversa, mucho más potente que Chile, y con lo cual no era viable un modelo que digamos, bueno, nos vamos a dedicar al sector del campo, agroexportador, a las energías renovables, y el sector financiero, a vaca muerta, sector financiero y el software, porque no entran todos los argentinos y lo demás. Y eso fue lo que también ha generado recesión. Entonces creo que, vuelvo a decirte, Jorge, a la pregunta, lo de Macri, la verdad que faltó preparación para hacerse cargo. ¿Y equipo? Y también porque le faltaba una visión integral, más política de lo que representa la Argentina. Por ahí da la impresión de que no estaba preparado para la responsabilidad que iba a asumir. No entendían lo que así era visto Argentina, a la distancia, ¿no? O claramente representaban a un sector de la Argentina y en el que convivían, digamos. Era un microclima en el que se han movido toda la vida. Pero eso no es conocer toda la Argentina, y eso los llevó a tomar un error de diagnóstico y un exceso de confianza en lo que podían llegar a generar, y hoy llega al final de su mandato con decepciones, pero también hay que destacar cosas buenas, y cuando las cosas se hacen bien y se mantienen hay que darle continuidad. Digamos, la potenciación de las energías renovables ha sido positivo, lo de vaca muerta, que empieza con Cristina, digamos, ahí hay política de Estado, la mantengamos, estamos empezando a producir, digamos, destaquemos las cosas que se hacen bien, las mantengamos. Hemos vuelto a exportar gas a Chile, por ejemplo, después de 11 años, digo. Entonces esas cosas buenas que en el equipo de Alberto las ven positivas y no las van a tocar. Digamos, ¿no? Por eso yo tengo esperanza de que viene un proceso superador para la Argentina, porque veo en Alberto esas capacidades de articulación política, de unir y de conciliar tensiones. Carlos, ¿y San Juan? Bueno, San Juan ha tenido, creo que, la gran virtud, en eso yo destaco los aciertos del gobierno de Sergio Uñac, cuando uno siempre va a haber cosas para reclamar, cuestiones por hacer, pero ha habido muchísimos aciertos, digamos, en donde se han construido políticas que son hoy ejemplo a nivel nacional, incluso que hasta Alberto está viendo la posibilidad de llevarlas al grado nacional. Por hablar,
digamos, en donde también se construyen plataformas de contención social, como el Plan 1000 Días, que es un ejemplo, premiado internacionalmente y seguramente será política nacional. Después han habido aciertos con las energías renovables, creo que también ha habido una potenciación. San Juan ha aprovechado las políticas nacionales de promoción de este tipo de actividad y se han creado instituciones para sostener ese camino. Digo, el EPSE, que también es una política de Estado que empieza en el gobierno anterior, hoy se potencia y hoy tenemos una institución que hace 20 años o 15 años en San Juan no existía. Entonces se va adaptando a nuevas actividades productivas y de generación de oportunidades en San Juan. Después, digo, las energías renovables, el Plan Mi Día, la revolución deportiva, la verdad que se puede, siempre hay voces críticas, pero la transformación deportiva que ha tenido la provincia, la articulación con las instituciones ONG deportivas que ha habido, creo que es también un ejemplo a seguir. Sí, se valora en el país. Hoy se dice en el país, cuando hay que veo algunas propuestas del grupo de Alberto, sobre todo la potenciación de los clubes de barrio, por cómo articulan, cómo sostienen socialmente, cómo promueven el desarrollo personal y social de los chicos. Y acá en San Juan había una promoción y una ayuda a los clubes. Yo tengo mi hijo de 8 años, lo llevo a hacer básquet a la Antera y uno ve básquet que lleno de chicos, lo ve el hockey lleno de chicos, lo ve en el rugby, lo ve en el fútbol, lo ve en el vóley, lo ve en el handball. Ayer estaba lleno el estadio porque estaban todos los chicos que se dedican y que juegan al handball, y eso es porque también hay un contacto entre el sector estatal, la ONG, que es el sector privado, deportivo, la familia. Eso conduce, creo que eso también es un ejemplo, digo, los aciertos, estamos destacando los aciertos del gobierno. Sí, porque hay muchos jóvenes sin trabajo. Claro, pero si vos tenés un proceso, una coyuntura económica, política, delicada, nacional, San Juan no es una isla. No obstante, se han llevado adelante políticas para contener esos impactos de una crisis que ha sido desastrosa en términos económicos. La cantidad de pymes que han cerrado, la pérdida de puestos de trabajo, eso impacta en San Juan. Pero han habido, hablábamos con Claudio cuando me invitaba al programa y me decía, vamos a hablar de lo que se ha generado legislativamente también en estos 4 años que has tenido la función de diputado, y desde la Cámara de Diputados, articulado con el Poder Ejecutivo, se sancionaron leyes de promoción industrial, de incentivos fiscales para la industria, de incentivos fiscales para los emprendedores, de líneas de crédito con tasas accesibles, cuando teníamos un mercado financiero que las tasas son exorbitantes y directamente no existe el crédito, para que pudiera haber inversión, para que pudiera haber crecimiento de las plantas productivas o de las líneas de producción. Ha habido leyes, hemos sancionado leyes de promoción de inversión turística, y hoy estamos viendo que hay inversión turística porque hay un sistema normativo y una decisión política de promover la actividad turística, y creo que eso se va a potenciar en los próximos 4 años. Viene una decisión de darle al turismo esa fuerza y ese impulso para que se genere como una actividad que ya lo es. San Juan hoy tiene casi 4.000 plazas hoteleras y les está haciendo falta, en el Gran San Juan, porque si tomamos todo el San Juan, llega con cabañas y demás, llegamos casi a 9.000 plazas hoteleras. Y necesita más, y se está perdiendo oportunidades de desarrollo turístico y de promoción por eso, y para eso ha existido... Hay eventos que no pueden venir a San Juan por la falta de plazas. No pueden venir, entonces se sancionó una ley de promoción de la inversión turística que facilita, que da oportunidades, no solo impositivas, sino también de promoción de inversión, de ayuda crediticia, de colaboración, de asociación con el Estado. Ahí también veo un acierto. Ha habido un crecimiento, lo dice el propio ministro de Turismo de la Nación, que no es del mismo, que es de Cambiemos. Viene y dice, San Juan es un ejemplo, creció su capacidad hotelera en estos 4 años 30%, no lo hizo nadie.
No lo hizo nadie. La ocupación, la capacidad de ocupación hotelera, el dato concreto, y lo destaca Santos, el cordobés que vino recientemente, digo, también ha habido un acierto en el gobierno de Sergio Uñac, y eso hace que la economía se dinamice, porque está tratando de diversificar. En lo minero se sancionó una ley, nosotros en la Cámara de Diputados sancionamos una ley de promoción de exploración minera. No vamos a tener explotación, no vamos a tener desarrollo de emprendimientos mineros si no hay, previamente, exploración. Entonces se hizo una ley de incentivar para colaborar también desde lo impositivo, desde la promoción de la inversión con la exploración, y hoy San Juan tiene un montón de proyectos en exploración. Hay inversiones en exploración. Lo que pasa es que eso tiene también su tiempo largo, pero se va avanzando. Hay algunos y hace falta la ayuda nacional. Claro, hay algunos limitantes del orden nacional. Igualmente hay que definir ley de glaciares. En la actividad minera, la Argentina también tiene un punto valioso como política de Estado, porque es algo que se ha mantenido. Está bien, ha habido desaciertos, errores, ciclos, pero arrancó con Alfonsín, en los 90 con Menem se sancionaron los regímenes de promoción de inversión minera y se concretaron en el principio del siglo XXI, y hoy es una decisión de Estado, digamos, porque trasciende quién gobierna. El incentivar la inversión minera. Por supuesto habrá que hacer algunos ajustes, el tema de las retenciones es visto por ahí como una dificultad, habrá que charlarlo, de eso se trata la política, articular intereses, y la ley de glaciares, hay que ver. Digamos, yo soy de los que dice la ley de glaciares fue positiva en algún aspecto, es que va generando una masa crítica que estudia los glaciares, que lo vas conociendo, eso no existía, se van formando chicos y jóvenes, las universidades se van preocupando. Yo integro el Consejo Provincial de Protección de Glaciares y veo cómo hay chicos que se van formando en equipos y que van estudiando cómo funciona el glaciar. Ahora, eso es muy bueno, y eso se generó gracias a que exista una ley. Ahora, no podés generar una prohibición absoluta sin demarcación territorial y a veces que trasciende los marcos de razonabilidad, porque ni siquiera existe glaciares en las zonas que están protegidas. Si estamos estudiando el glaciar, si estamos viendo que el glaciar cuánto produce, cuánto aporta de agua, y que eso es lo bueno, si no aporta o si no es una zona en donde va a impactar en el glaciar, porque eso te lo va a garantizar el estudio, bueno, empecemos a redefinir una ley que no sea tan grandilocuente y exagerada, a veces absoluta en la prohibición, porque eso está afectando también el desarrollo de la actividad minera. Entonces, creo que en San Juan ha habido grandes aciertos en un proceso complicado, nacional, muy complicado. San Juan ha mantenido y se ha preocupado por mantener el nivel de actividad, digamos, el esfuerzo por la cláusula gatillo es un ejemplo también en cómo cuida y trata de mantener el poder adquisitivo de sus agentes públicos. Y eso hay que valorarlo, porque eso también se trasunta en desarrollo de la actividad económica. Faltan cosas por hacer, por supuesto, hay que pensar, hay que ver cómo apuntalamos educación, cómo destacamos las cosas que se hacen bien mejor, porque a veces también hay que comunicar mejor, y cómo potenciamos alguna actividad. Se tomó alguna decisión también en este afán de diversificar, de promover el sector frigorífico y de carne, creo que habría que verlo, a eso y ver cómo funciona y potenciarlo. Pero en términos generales creo que el gobierno de Sergio Uñac ha sido positivo. Muy bien. Carlitos, siempre es un placer charlar contigo. Igualmente. Muchas gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes y bueno, esperemos que el año que viene podamos tener el placer de verlo. Los felicito. El programa funciona bien, me gusta mucho cómo trabajan las plataformas digitales, es un programa que uno no solo lo puede apreciar en vivo durante los distintos canales, la radio, el canal, sino también lo digital, YouTube, cómo trabajan WhatsApp. Creo que es muy importante eso para difundir lo que se hace, y por eso sería muy bueno que tengamos mucho más redacción en San Juan por varios años. Eso esperamos. Muchas gracias. Gracias, Carlos.